Un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a seguir hablando de Johann Sebastian Bach. La obra de Bach se puede dividir en tres grandes periodos bien diferenciados, marcados por las influencias y la asimilación de los estilos de su época, el desarrollo, la búsqueda y evolución de su estilo personal y los puestos profesionales que desempeñó. El primer periodo, el de aprendizaje y estudio, va desde 1700 hasta 1713, estando ya en Weimar. En él escribió música para teclado y cantatas sacras y formó su estilo que sintetizaba toda la tradición de la música clásica europea precedente. La polifonía clásica fijada en tiempos de Giovanni Pierluigi de Palestrina, el primer barroco de Girolamo Frescobaldi, la música francesa del siglo XVII y la de autores alemanes e italianos de su época como Dietrich Buxtehude, Johann Pachelbel y Antonio Vivaldi. De este último copió y adaptó obras desde su juventud. Así lo hizo en Weimar, cuando gracias al duque pudo versionar algunas de sus obras en sus conciertos BWV 592, 597 y BWV 972-987. Bach también se interesaba en compositores contemporáneos a quienes estudiaba y con muchos de los cuales mantuvo una relación personal directa. Entre ellos se encontraban Jan Dismas Zelenka, Johann Mattheson, Georg Philipp Telemann, Reinhard Kaiser y Georg Friedrich Händel. El segundo período, ya de plena madurez, empieza en 1713 en Weimar y acaba en 1740 afincado ya en Leipzig. Bach dominaba los dos estilos principales de su época, el francés y el italiano, progresiones armónicas, ya plenamente tonales, claridad melódica y dinamismo rítmico, y de hecho su producción estuvo muy influida por el concierto italiano y la suite francesa. Sintetizó en sus obras elementos de ambos junto a rasgos autóctonos alemanes como el complejo contrapunto y textura interna y el coral, del que hace amplio uso en sus obras religiosas. Resulta de todo ello un estilo fácilmente reconocible, moderno, pero de claras raíces en el pasado. En Leipzig y Köthen, ya forjado su estilo personal, adquiere un profundo dominio técnico. Es así como utilizó ampliamente la técnica y las formas alemanas del órgano, tocatas, preludios, fugas, corales, las francesas del clave, suites, oberturas y las italianas del violín, conciertos, sonatas, sinfonías. El último periodo de su música va desde la publicación de Clavier Ubuntu 3 en 1739 hasta su muerte en 1750. En esta etapa compuso el arte de la fuga. Durante los últimos años de su vida, dominado ya en Alemania por la estética de la Ilustración, su obra era considerada anticuada, árida, difícil y saturada de adornos. En este periodo escribió obras instrumentales singularmente densas, como haría más tarde Beethoven, y su estilo personal se volvió más contrapuntístico, con apenas una leve influencia de la nueva música galante o estilo preclásico, naciente en aquellos momentos, que se caracterizaba por su carácter homofónico y apenas utilizaba el cargado contrapunto que Bach usaba. Así, el 14 de mayo de 1737, Johann Adolf Scheibe, crítico musical de la nueva mentalidad ilustrada, criticó duramente su música en Der kritische Musikus. Sus piezas son extremadamente difíciles de tocar, pues exige que los cantantes e instrumentistas hagan con sus gargantas e instrumentos exactamente lo que él puede tocar en el clavecín. Vivió en casi todos los géneros y formas de su época en multitud de combinaciones instrumentales y vocales. Culminó y realizó obras destacables
En todos ellos incluso creó géneros nuevos como la sonata para teclado y un instrumento. La única excepción fue la ópera, género para el cual no compuso, aunque el lenguaje e influencia de la ópera seria del siglo XVIII está presente en toda su producción vocal. La influencia de la ópera se plasma, sin embargo, especialmente en las cantatas, pasiones y oratorios. Schweigt still, plaudert nicht, BWV 211, conocida como Cantata del Café de 1735, es prácticamente una pequeña ópera sin representación escénica y sus pasiones, como la Pasión según San Mateo, BWV 244 de 1727, contienen muchos elementos operísticos. Después de Bach, algunas formas musicales, como las pasiones, las cantatas sacras, las tocatas y las fugas, fueron cayendo en desuso para los grandes compositores. Tras su muerte, la música tomó un rumbo en el que su obra no tenía cabida. Él es el punto final respecto a una forma de entender la música que se remontaba a la Edad Media, cuando tenían más importancia la polifonía que la armonía o el timbre, pero también fue innovador y abrió camino para la música del futuro. Por ejemplo, fue el primer gran maestro del concierto para teclado. De hecho, el quinto concierto de Brandeburgo, número 5, BWV 1050-1719, en el cual el teclado adquiere un papel solista que hasta entonces nunca había tenido, puede considerarse el primer concierto escrito para teclado que continuó en la serie de conciertos BWV 1052, 1065, 1735. En ese sentido, Bach desempeñó un papel destacado en el desarrollo de dicho género. Composiciones. En 1950, Wolfgang Schmieder elaboró el registro o catálogo de sus obras, que abarca en total 1128 obras. Se conoce por las siglas BWV, que significan Bach, Werke Verzeichnis, o catálogo de las obras de Bach. Es un sistema de numeración usado para identificar las obras del compositor alemán, que se agrupan en dos grandes secciones. Primera, la música vocal, BWV 1 a 524, que comprende cantata, BWV 1 a 224, obras corales a gran escala, BWV 225 a 249, incluyendo pasiones, BWV 250 a 524, oratorios y corales y otras obras sacras. Después, la música instrumental, BWV 525 a 1127, que abarca obras para órgano, BWV 525 a 748, otras obras para teclado, BWV 772 a 994, música para laúd, BWV 995 a 1000, música de cámara, BWV 1001, 1040, música orquestal, BWV 1041, 1071 y cánones y fugas, BWV 1072, 1126, además de otro tipo de música instrumental, como conciertos, varios para un único solista y otros con hasta 4 solistas, sonatas, suites, oberturas, preludios, fantasías, licercares, variaciones y pasacalles. A su vez, dentro de cada una de estas dos divisiones, las obras se agrupan por género y no por fecha de composición. Por esta razón, un número BWV menor no indica una obra cronológicamente temprana. La primera edición del catálogo listaba 1080 composiciones supervivientes indiscutidamente compuestas por Bach. También existe un catálogo elaborado por Christoph Wolff de menor difusión.
Música vocal. La música vocal de Bach que se conserva consta de 525 obras, aunque solo 482 de ellas están completas. En su mayoría es sacra, solo 24 cantatas, 4 lieder y un quodlibet son profanos y compuestas para la liturgia de la Iglesia Luterana Alemana, en la que la música ocupa un importante lugar. La gran mayoría de su música vocal la compuso en Leipzig entre los años 1723 y 1741, cuando Bach era cantor y tenía entre sus obligaciones componer cantatas, pasiones y motetes para las 5 iglesias más grandes de la ciudad, además de para actos civiles y religiosos como por ejemplo funerales. El compositor diferenciaba escasamente en estilo sus obras profanas frente a las religiosas. Un ejemplo de ello es la utilización de los mismos textos para la música sacra y la profana, como sucede con la música del Hosanna y de la misa en si menor BWV 232, que antes había empleado en una cantata en homenaje a Augusto II de Polonia con motivo de una de sus visitas oficiales a Leipzig. Es Lebe der König der Vater im Lande, BWV an. Teclado. El órgano y el clavecín ocupan un papel central en la obra de Bach, con más de 400 obras destinadas a ello, aparte de ser el sostén como bajo continuo de las obras orquestales, las cantatas, las misas, las pasiones y algunas obras de cámara que solía dirigir desde el teclado. El clavecín adquiere un papel importante como solista en los conciertos para cuerdas y 1, 2, 3 o 4 teclados. Su aporte a la literatura musical, avances técnicos y de interpretación, evolución e historia de estos dos instrumentos fue capital, ya que explotó al límite sus capacidades, investigó y mejoró su afinación, recursos y ejecución, y exploró las 24 tonalidades mayores y menores en el clave bien temperado BWV 846-893. Entre sus obras didácticas para clave están las invenciones a 2 voces y las sinfonías a 3 voces. Entre la música organística de Bach destacan también sus preludios corales, unos 170 aproximadamente. La antología Orgelbuchlein, pequeño libro para órgano que él mismo recopiló en Weimar y en Kösen, comprende breves preludios corales que muchas veces destinaba a fines educativos. De hecho, tras el título de la Orgelbuchlein dice que este pequeño libro para órgano, por medio del cual un principiante del órgano recibe instrucciones para desarrollar un coral de formas muy diferentes y al mismo tiempo adquiere facilidad en el estudio del pedaleo, ya que los corales contenidos en él tratan al pedaleo como un obligato, es decir, esencial, no optativo. Durante su estancia en Leipzig compiló 3 antologías corales para órgano, los 6 corales Schubert, que son transcripciones de movimientos de cantata, y 18 corales que revisó entre 1747 y 1749 y que fueron compuestos en épocas anteriores. Todos ellos incluyen composiciones para órgano como variaciones, fugas, fantasías, tríos y diversos preludios corales. Cuerda. Bach conocía bien los instrumentos de cuerda, base de la orquesta barroca, cuya música solía escribirse para 2 grupos de violines, uno de viola y un bajo continuo que solía incluir violonchelo y contrabajo. Escribió el repertorio para violín solista, sonatas y partitas y violonchelo, suites, aún hoy plenamente vigente y de alta dificultad
técnica. Escribió sonatas para un instrumento en solitario como la viola da gamba acompañado de clavecín o continuo, así como sonatas trío, 2 instrumentos y continuo. Música orquestal y de cámara. Bach escribió para instrumentos individuales, dúos y conjuntos pequeños. La ofrenda musical y el arte de la fuga son obras contrapuntísticas tardías que contienen piezas para combinaciones de instrumentos no especificados. El arte de la fuga es una obra que se corresponde muy bien con la concepción contemporánea de la música y por ello ha pasado de ser interpretada por conjuntos barrocos, hoy día todos con instrumentos de época, a ser una parte del repertorio de los principales cuartetos de cuerda. También se interpreta frecuentemente el piano, donde puede apreciarse el carácter trascendente de la composición. Las obras sobrevivientes en la forma de concierto incluyen 2 conciertos para violín, BWV 1041 y BWV 1042, y un concierto para 2 violines, BWV 1043, a menudo denominado concierto doble de Bach. Este concierto tiene la particularidad de que la parte del segundo violín es más virtuosística que la del primer solista, lo que hace que los grandes solistas no tengan inconveniente en colaborar y quizá ha contribuido a su popularidad entre el público. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y compártanlo. Muchas gracias.